Hola queridos amigos, qué alegría estar aquí con ustedes hoy para hablar sobre un tema tan importante y revitalizante, cómo el Señor renueva nuestras fuerzas y cómo con Dios todas nuestras necesidades están cubiertas. Este es un mensaje de esperanza, de fe y de confianza en la inquebrantable fidelidad de nuestro Dios. Quiero que cada uno de ustedes, al finalizar este video, se sienta fortalecido, renovado y seguro de que en Dios encuentran todo lo que necesitan. Vivimos en un mundo que constantemente nos demanda y nos agota. Las responsabilidades, los desafíos y las adversidades pueden dejarnos sin fuerzas, llevándonos a momentos de cansancio extremo, tanto físico como espiritual. En medio de estos momentos, es vital recordar que no estamos solos y que nuestra fuente de fortaleza no se encuentra en nosotros mismos, sino en Dios. Isaías 40:31 nos dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Esta promesa nos asegura que, al poner nuestra confianza en Dios, encontramos una renovación constante de nuestras fuerzas. Nos elevamos por encima de nuestras circunstancias y encontramos la energía para continuar. El propósito de este video es inspirarles a confiar plenamente en Dios y a experimentar la renovación de fuerzas que solo Él puede proporcionar. Quiero que cada uno de ustedes sepa que, sin importar cuán agotados se sientan, Dios está listo para renovarlos. Cuando nos sentimos debilitados, es el momento perfecto para acudir a Dios y permitir que su poder y su amor nos restauren. Esta renovación no es solo física, sino también espiritual y emocional. Dios promete darnos una fuerza que va más allá de nuestras capacidades humanas. Una fuerza que nos permite superar cualquier obstáculo y enfrentar cualquier desafío con valentía y fe. Además de renovar nuestras fuerzas, Dios también promete proveer para todas nuestras necesidades. En Filipenses 4:19 se nos asegura: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esta es una promesa que abarca todas las áreas de nuestra vida. Dios, en su infinita riqueza y amor, está comprometido a cuidar de nosotros y a proveer para cada una de nuestras necesidades. No hay necesidad demasiado grande o demasiado pequeña que escape a su atención. Cuando confiamos en Dios, podemos estar seguros de que Él está trabajando detrás de escena, orquestando cada detalle para nuestro bien. La provisión de Dios no se limita solo a lo material. Dios nos provee paz en medio de la tormenta, alegría en tiempos de tristeza y sabiduría en momentos de incertidumbre. Su provisión es perfecta y llega en el momento exacto y de la manera exacta que necesitamos. Quiero que se sientan inspirados y motivados a confiar en Dios con todo su corazón. La renovación de nuestras fuerzas y la provisión de nuestras necesidades no dependen de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Él es nuestra fuente de todo lo bueno y, al acudir a Él, encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y abundante. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrenten, Dios es más grande y más poderoso. Su amor por ustedes es inmenso y su deseo es que vivan en la plenitud de su gracia y su provisión, reconociendo nuestras limitaciones. Cuando nos sentimos debilitados, es el momento perfecto para acudir a Dios y permitir que su poder y su amor nos restauren. Esta renovación no es solo física, sino también espiritual y emocional. Dios promete darnos una fuerza que va más allá de nuestras capacidades humanas, una fuerza que nos permite superar cualquier obstáculo y enfrentar cualquier desafío con valentía y fe. Además de renovar nuestras fuerzas, Dios también promete proveer para todas nuestras necesidades. En Filipenses 4:19 se nos asegura: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esta es una promesa que abarca todas las áreas de nuestra vida. Dios,
en su infinita riqueza y amor, está comprometido a cuidar de nosotros y a proveer para cada una de nuestras necesidades. No hay necesidad demasiado grande o demasiado pequeña que escape a su atención. Cuando confiamos en Dios, podemos estar seguros de que Él está trabajando detrás de escena, orquestando cada detalle para nuestro bien. La provisión de Dios no se limita solo a lo material. Dios nos provee paz en medio de la tormenta, alegría en tiempos de tristeza y sabiduría en momentos de incertidumbre. Su provisión es perfecta y llega en el momento exacto y de la manera exacta que necesitamos. A veces podemos sentirnos tentados a dudar o preocuparnos, pero es en esos momentos cuando debemos recordar que Dios es fiel y que su provisión nunca falla. Al confiar en Dios, nos liberamos del peso de la preocupación y encontramos descanso en su promesa de cuidado constante. Quiero que se sientan inspirados y motivados a confiar en Dios con todo su corazón. La renovación de nuestras fuerzas y la provisión de nuestras necesidades no dependen de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Él es nuestra fuente de todo lo bueno, y al acudir a Él, encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y abundante. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrenten, Dios es más grande y más poderoso. Su amor por ustedes es inmenso y su deseo es que vivan en la plenitud de su gracia y su provisión. Aplicando las verdades bíblicas, vamos a explorar cómo podemos aplicar estas verdades en nuestra vida diaria. Aprenderemos a ir a Dios en oración, a meditar en sus promesas y a vivir con una confianza renovada en su fidelidad. Descubriremos cómo las historias bíblicas nos enseñan sobre la renovación de fuerzas y la provisión de Dios, y cómo podemos seguir estos ejemplos en nuestras propias vidas. Comprender lo que significa que Dios renueva nuestras fuerzas es fundamental para nuestra vida de fe. Esta renovación va más allá de una simple recuperación física, es una transformación profunda que abarca nuestro espíritu, nuestras emociones y nuestro ser entero. Dios, en su infinita misericordia y amor, nos ofrece una fuente inagotable de fortaleza que no depende de nuestras propias capacidades ni de las circunstancias que nos rodean. Es un regalo divino que nos permite enfrentar cada día con renovada energía, esperanza y propósito. El versículo clave que nos guía en esta reflexión es Isaías 40:31, que dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Este versículo nos ofrece una promesa poderosa y un retrato claro de la renovación divina. Esperar en Jehová implica una confianza y una dependencia total en Él. No es una espera pasiva, sino una espera activa que se nutre de la fe y la esperanza en las promesas de Dios. Al hacerlo, recibimos nuevas fuerzas, una energía que proviene directamente del trono de Dios y que nos capacita para enfrentar cualquier desafío. La imagen de levantar alas como las águilas es particularmente inspiradora. Las águilas son conocidas por su capacidad de volar alto, muy por encima de las tormentas y los obstáculos. Al esperar en Dios, nos elevamos por encima de nuestras circunstancias, encontrando una perspectiva celestial que nos da claridad y propósito. Esta elevación nos permite ver más allá de nuestros problemas inmediatos y nos ayuda a mantener la fe y la esperanza. Nos recuerda que con Dios no hay situación demasiado difícil ni desafío demasiado grande. La promesa de correr y no cansarse, de caminar y no fatigarse, nos habla de una fortaleza constante y sostenida. No se trata de una explosión temporal de energía, sino de una capacidad continua para avanzar sin importar las dificultades. Esta fuerza nos capacita para mantenernos firmes en la carrera de la vida, sin desfallecer, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino.
Es una fortaleza que nos permite perseverar incluso cuando las cosas se ponen difíciles y nos da la resistencia necesaria para cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Fortaleza espiritual y emocional. Confiar en Dios para la fortaleza espiritual y emocional es crucial. Vivimos en un mundo que a menudo nos deja agotados y desgastados. Las preocupaciones, el estrés y las demandas diarias pueden consumir nuestras energías y dejarnos sintiéndonos vacíos. Sin embargo, cuando dependemos de Dios, encontramos una fuente inagotable de renovación. Esta dependencia no es un signo de debilidad, sino de sabiduría y fe. Reconocemos que nuestras fuerzas son limitadas, pero que en Dios encontramos todo lo que necesitamos. Dios nos invita a venir a Él con nuestras cargas y a encontrar descanso en su presencia. Jesús mismo nos dice en Mateo 11:28-30, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Esta invitación es una llamada a confiar plenamente en Dios, a entregar nuestras preocupaciones y a permitir que Él renueve nuestras fuerzas. La fortaleza espiritual y emocional que Dios nos ofrece nos capacita para vivir con alegría y propósito. Nos permite enfrentar cada día con una actitud positiva y con la seguridad de que no estamos solos. Esta confianza nos libera del miedo y de la ansiedad, permitiéndonos vivir con una paz y una serenidad que solo pueden provenir de Dios. Además, esta renovación divina nos equipa para ser una fuente de fortaleza y ánimo para los demás. Al experimentar la renovación de Dios en nuestras propias vidas, podemos compartir esa esperanza y esa fuerza con aquellos que nos rodean. Nos convertimos en testimonios vivos del poder de Dios para renovar y transformar. Nuestra vida se convierte en un reflejo del amor y la gracia de Dios, y nuestras acciones, palabras y actitudes inspiran a otros a buscar esa misma renovación en Dios. La fortaleza espiritual y emocional que recibimos de Dios no solo nos beneficia a nosotros, sino que también nos capacita para ser una bendición para los demás. Nos ayuda a vivir una vida plena y abundante y a cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Ejemplos bíblicos de renovación de fuerzas y provisión divina. A lo largo de las Escrituras, encontramos numerosos ejemplos de la renovación de fuerzas y la provisión divina que nos inspiran y nos enseñan a confiar en el poder de Dios para restaurarnos y revitalizarnos en medio de nuestras pruebas y tribulaciones. Estos relatos no solo son testimonios del poder de Dios, sino que también nos muestran cómo hombres y mujeres de fe encontraron fortaleza divina cuando más lo necesitaban. Hoy quiero que nos sumerjamos en las historias de Elías, David y Pablo y descubramos cómo ellos experimentaron la renovación de fuerzas en sus momentos más oscuros y difíciles. Empecemos con Elías, uno de los profetas más poderosos de Dios, cuyo relato en Primera Reyes 19 nos ofrece una visión profunda de la renovación de fuerzas. Después de una serie de confrontaciones intensas con los profetas de Baal y la reina Jezabel, Elías se encontraba física, emocional y espiritualmente agotado. Huyó al desierto y, en su desesperación, clamó a Dios deseando incluso la muerte. Se sentó bajo un árbol de retama y dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». En su agotamiento se quedó dormido y fue entonces cuando Dios intervino de manera milagrosa. Un ángel del Señor lo tocó y le dijo que se levantara y comiera. Ante él había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Elías comió y bebió y se volvió a acostar.
el ángel del Señor volvió por segunda vez y le dijo que se levantara y comiera, porque un largo camino le esperaba. Este acto de provisión divina no solo restauró físicamente a Elías, sino que también le dio la fortaleza espiritual para continuar su misión. Este relato nos muestra cómo en nuestros momentos de mayor debilidad, Dios nos ofrece el sustento necesario para renovar nuestras fuerzas y continuar adelante. Pasemos ahora a David, el rey, poeta y guerrero, cuyo corazón estaba profundamente alineado con el de Dios. En el Salmo 18, David canta acerca de la fortaleza y la protección de Dios en medio de la adversidad. Dice: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Estas palabras reflejan una profunda experiencia personal de fortaleza y renovación que David encontró en Dios. Más ejemplos bíblicos de renovación. David y Pablo. Continuemos con David, el rey, poeta y guerrero, cuyo corazón estaba profundamente alineado con el de Dios. Durante su vida, David enfrentó innumerables desafíos, desde huir del rey Saúl hasta enfrentar traiciones y guerras. Sin embargo, en medio de todas estas pruebas, David siempre encontró en Dios una fuente inagotable de fuerza. Él entendía que su verdadera fortaleza no provenía de su habilidad como guerrero, sino del poder de Dios obrando en él. En el Salmo 18, David canta acerca de la fortaleza y la protección de Dios en medio de la adversidad. Dice: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Estas palabras reflejan una profunda experiencia personal de fortaleza y renovación que David encontró en Dios. Este salmo nos enseña que, independientemente de las batallas que enfrentemos, Dios nos equipa y nos renueva para estar firmes y victoriosos. Finalmente, consideremos el ejemplo del apóstol Pablo, cuyo testimonio en 2 Corintios 12 nos ofrece una lección poderosa sobre encontrar fuerzas en medio de la debilidad. Pablo relata una visión extraordinaria y una experiencia personal de recibir un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo golpeaba. Aunque oró 3 veces para que esta aflicción le fuera quitada, la respuesta de Dios fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo, en su humildad y comprensión espiritual, concluye diciendo: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Este pasaje es profundamente motivador porque nos muestra que la renovación de fuerzas no siempre significa la eliminación de nuestras dificultades, sino la presencia del poder de Dios obrando en medio de nuestras debilidades. La gracia de Dios es suficiente, y su poder se manifiesta más plenamente cuando reconocemos nuestra propia insuficiencia y nos apoyamos completamente en Él. Cada una de estas historias nos ofrece una perspectiva única y poderosa sobre cómo Dios renueva nuestras fuerzas. Elías nos muestra que en nuestros momentos de agotamiento y desesperación, Dios nos encuentra, nos sostiene y nos renueva. David nos enseña que incluso en medio de las batallas más feroces, la fortaleza de Dios nos capacita para estar firmes y superar cualquier obstáculo. Pablo nos recuerda que nuestras debilidades no son impedimentos para el poder de Dios, sino oportunidades para que su gracia y su fuerza se perfeccionen en nosotros. Aplicando las lecciones bíblicas a nuestra vida diaria. Aplicar las lecciones de Elías, David y Pablo a nuestra vida diaria es esencial para experimentar la renovación y provisión de Dios. Estas historias bíblicas
no son solo relatos del pasado, sino ejemplos vivos de cómo Dios actúa en nuestras vidas hoy. Al igual que ellos, podemos encontrar fortaleza y provisión en nuestra relación con Dios. Primero, debemos acudir a Dios en oración, presentándole nuestras cargas y preocupaciones. La oración es una conversación íntima con nuestro Padre Celestial, un momento para abrir nuestro corazón y recibir su paz y dirección. En Filipenses 4 y 6, 7 se nos anima: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Al orar, entregamos nuestras preocupaciones a Dios y permitimos que su paz nos renueve. Además de la oración, es crucial meditar en las promesas de Dios contenidas en la Biblia. La meditación en la palabra de Dios fortalece nuestra fe y nos recuerda su fidelidad. En Josué 1:8 se nos instruye: este libro de la ley nunca se apartará de tu boca. Meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. La meditación diaria en las Escrituras nos llena de sabiduría y nos alinea con la voluntad de Dios, proporcionando claridad y dirección en nuestras decisiones. Vivir con una confianza renovada en la fidelidad de Dios implica actuar en fe. La fe sin obras es muerta, como nos recuerda Santiago 2:17. Debemos poner en práctica lo que creemos, obedeciendo los mandamientos de Dios y confiando en su plan para nuestras vidas. Cada acto de obediencia es un paso de fe que nos acerca más a Dios y nos posiciona para recibir su bendición y provisión. La alabanza nos eleva por encima de nuestras circunstancias y nos recuerda la grandeza de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La gratitud y la alabanza nos llenan de gozo y nos permiten ver nuestras circunstancias desde una perspectiva celestial. Finalmente, es importante estar conectados con una comunidad de fe. La comunión con otros creyentes nos brinda apoyo, ánimo y responsabilidad mutua. En Hebreos 10:24-25 se nos anima: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y mucho más al ver que el día se acerca. La comunidad de fe nos ayuda a crecer espiritualmente y a mantenernos firmes en nuestra confianza en Dios, viviendo en la soberanía de Dios y descansando en su plan. Para vivir plenamente en la renovación y provisión de Dios, es esencial cultivar prácticas que fortalezcan nuestra fe y nos mantengan conectados con el corazón de nuestro Padre Celestial. Estas prácticas nos permiten experimentar de manera tangible la presencia y el poder de Dios en nuestra vida diaria. Al buscar a Dios constantemente a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes, nos posicionamos para recibir la renovación y provisión que Él ha prometido. Debemos aprender a descansar en la soberanía de Dios. A veces, nuestras circunstancias pueden parecer abrumadoras y nuestras oraciones pueden no ser respondidas de inmediato. En esos momentos, es crucial recordar que Dios es soberano y que su tiempo y sus caminos son perfectos. En Proverbios 3:5-6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Reconocer la soberanía de Dios significa confiar en que Él tiene el control de todas las cosas, incluso cuando no entendemos completamente su plan. Esta confianza nos da paz y nos permite vivir con una actitud de expectativa y esperanza, sabiendo que Dios siempre tiene el control.
Descansar en la soberanía de Dios nos libera del estrés y la ansiedad, permitiéndonos vivir con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Además, debemos vivir con gratitud y alabanza constante. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones que ya hemos recibido y a reconocer la mano de Dios en nuestras vidas. La alabanza nos eleva a una perspectiva celestial, recordándonos el poder y la grandeza de Dios. En Salmo 104 se nos exhorta: entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. La gratitud y la alabanza son formas poderosas de renovar nuestro espíritu y fortalecer nuestra fe. Es esencial también estar conectados con una comunidad de fe. La comunión con otros creyentes nos brinda apoyo, ánimo y responsabilidad mutua. En Hebreos 10, 24, 25 se nos anima: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y mucho más al ver que el día se acerca. La comunidad de fe nos ayuda a crecer espiritualmente, a mantenernos firmes en nuestra fe y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Finalmente, debemos confiar en que Dios está obrando todas las cosas para nuestro bien. Romanos 8:28 nos asegura: y sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Esta promesa nos da la certeza de que, sin importar nuestras circunstancias, Dios está trabajando a nuestro favor, viviendo con una fe activa y confiada. Para vivir plenamente en la renovación y provisión de Dios, debemos cultivar una fe activa y confiada. Esto implica no solo creer en las promesas de Dios, sino también vivir de acuerdo con ellas, actuando en fe en cada aspecto de nuestra vida. La fe activa es una fe que se manifiesta en nuestras acciones diarias y nos lleva a confiar plenamente en la soberanía y el amor de Dios. Primero, debemos aprender a depender de Dios en todo momento. La dependencia de Dios se demuestra a través de la oración constante y la meditación en su palabra. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos exhorta a orar sin cesar. La oración nos mantiene conectados con Dios, nos permite presentar nuestras preocupaciones y recibir su guía y fortaleza. Al meditar en las Escrituras, nuestras mentes se renuevan y nuestras almas se fortalecen. Josué 1:8 nos dice: este libro de la ley nunca se apartará de tu boca. Meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. La fe activa también implica obediencia a Dios. La obediencia demuestra nuestra confianza en su plan y nos posiciona para recibir sus bendiciones. Santiago 1:22 nos instruye: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cada acto de obediencia, por pequeño que sea, es una declaración de fe en la fidelidad de Dios y en su capacidad para proveer y renovar nuestras fuerzas. Otra forma de vivir con una fe activa es mantener una actitud de gratitud y alabanza. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones que ya hemos recibido y nos permite ver la mano de Dios en nuestras vidas. La alabanza nos eleva por encima de nuestras circunstancias y nos recuerda la grandeza y el poder de Dios. En Colosenses 3:16 se nos anima: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Además, debemos buscar la comunión con otros creyentes. La comunidad de fe nos proporciona apoyo, ánimo y responsabilidad mutua. Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. Juntos podemos compartir nuestras cargas, celebrar nuestras victorias y apoyarnos en oración.
La comunidad es un medio por el cual Dios suple nuestras necesidades emocionales y espirituales y nos ayuda a experimentar su provisión de manera más plena. Finalmente, vivir con una fe activa implica descansar en la soberanía de Dios. Reconocer que Dios tiene el control de todas las cosas nos libera del estrés y la ansiedad. Filipenses 4, 6, 7 nos recuerda: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Cultivando prácticas diarias que fortalezcan nuestra fe. Para vivir plenamente en la renovación y provisión de Dios, es esencial cultivar prácticas diarias que fortalezcan nuestra fe y nos mantengan conectados con Él. Estas prácticas nos ayudan a desarrollar una relación más profunda con Dios y a experimentar su poder de manera tangible en nuestras vidas. Una de las prácticas más importantes es la oración. La oración es nuestra línea directa de comunicación con Dios. A través de la oración podemos presentar nuestras preocupaciones, agradecer por sus bendiciones y buscar su guía. En Mateo 6:6 Jesús nos instruye: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dedicar tiempo cada día a la oración fortalece nuestra relación con Dios y nos permite recibir su paz y dirección. Otra práctica vital es el estudio y la meditación en las Escrituras. La Biblia es la palabra viva de Dios y contiene la sabiduría y el conocimiento que necesitamos para vivir una vida plena y victoriosa. En 2 Timoteo 3, 16, 17 se nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Meditar en la palabra de Dios nos permite internalizar sus verdades y aplicarlas en nuestra vida diaria. La alabanza y la adoración también son prácticas esenciales que fortalecen nuestra fe. La alabanza nos eleva por encima de nuestras circunstancias y nos recuerda la grandeza y el poder de Dios. En Salmo 104 se nos exhorta: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. La alabanza y la adoración nos llenan de gozo y nos permiten ver nuestras circunstancias desde una perspectiva celestial. La comunión con otros creyentes es igualmente importante. La comunidad de fe nos proporciona apoyo, ánimo y responsabilidad mutua. En Hebreos 10, 24, 25 se nos anima: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y mucho más al ver que el día se acerca. Participar en una comunidad de fe nos ayuda a crecer espiritualmente y a mantenernos firmes en nuestra confianza en Dios. Además, debemos practicar la gratitud diaria. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones que ya hemos recibido y a reconocer la mano de Dios en nuestras vidas. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos llena de paz y nos permite vivir con una actitud positiva y esperanzadora. Finalmente, es crucial descansar en la soberanía de Dios. Reconocer que Dios tiene el control de todas las cosas nos libera del estrés y la ansiedad. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Viviendo una vida de obediencia y servicio, para reflejar la renovación y provisión de Dios en nuestras acciones diarias,
es esencial vivir una vida de obediencia y servicio. La obediencia a Dios no solo demuestra nuestra fe, sino que también nos posiciona para recibir sus bendiciones. En Juan 14:23, Jesús dice: «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él». La obediencia es una muestra de amor a Dios y una señal de nuestra disposición para seguir su voluntad. Vivir en obediencia significa seguir los mandamientos de Dios y aplicar sus principios en todas las áreas de nuestra vida. Esto puede incluir desde cómo tratamos a los demás hasta cómo manejamos nuestras finanzas. La obediencia a menudo requiere sacrificio y valentía, pero siempre es recompensada por la fidelidad de Dios. En 1 Samuel 15:22 se nos recuerda que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El servicio a los demás es otra forma poderosa de reflejar la renovación y provisión de Dios. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de servicio, lavando los pies de sus discípulos y sacrificando su vida por nosotros. En Mateo 20:28, Jesús dice: «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Al servir a los demás, mostramos el amor de Dios y extendemos su gracia y misericordia a quienes nos rodean. El servicio no solo bendice a los demás, sino que también nos renueva y fortalece. Cuando nos enfocamos en ayudar a los demás, encontramos un propósito y una alegría que solo puede venir de Dios. En Gálatas 6:9 se nos anima: «No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». Al persistir en el servicio, experimentamos la provisión y la renovación de Dios en nuestras propias vidas. Además, debemos buscar oportunidades para compartir nuestra fe y testificar del poder de Dios. El testimonio personal es una herramienta poderosa que Dios utiliza para atraer a otros hacia Él. En 1 Pedro 3:15 se nos instruye: «Estad siempre preparados para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y respeto». Al compartir cómo Dios ha renovado nuestras fuerzas y provisto para nuestras necesidades, inspiramos a otros a buscar a Dios y confiar en su fidelidad. Finalmente, vivir una vida de obediencia y servicio nos lleva a experimentar una comunión más profunda con Dios. A través de la obediencia, nos alineamos con su voluntad y permitimos que su poder y provisión se manifiesten plenamente en nuestras vidas. En 1 Juan 2:5-6 se nos dice: «Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo». Manteniendo una actitud de gratitud y alabanza. Mantener una actitud de gratitud y alabanza en todas las circunstancias es fundamental para experimentar la renovación y provisión de Dios. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones que hemos recibido, reconociendo la mano de Dios en nuestras vidas. La alabanza nos eleva y nos recuerda su grandeza y poder, fortaleciendo nuestra fe y llenándonos de gozo. La gratitud es una práctica diaria que transforma nuestra perspectiva. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». Agradecer a Dios en todo momento, incluso en las dificultades, nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y a confiar en su soberanía. La gratitud abre nuestros corazones a la paz y al contentamiento, permitiéndonos ver cómo Dios está obrando en cada situación. La alabanza, por otro lado, es una expresión de nuestra adoración y reverencia a Dios. En el Salmo 104 se nos invita a: «Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre».
La alabanza nos conecta con Dios de una manera profunda y poderosa, elevando nuestra alma y renovando nuestro espíritu. A través de la alabanza, proclamamos la bondad y fidelidad de Dios, lo que fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza. Para mantener una actitud de gratitud y alabanza, es útil desarrollar hábitos que nos recuerden las bendiciones de Dios y nos alienten a adorarle. Por ejemplo, llevar un diario de gratitud puede ser una excelente manera de registrar y reflexionar sobre las cosas por las que estamos agradecidos. Cada día, tomar unos minutos para escribir 3 cosas por las que damos gracias puede cambiar nuestra perspectiva y llenarnos de alegría. Además, rodearse de música de alabanza y adoración puede mantener nuestros corazones y mentes enfocadas en Dios. Cantar himnos y canciones de adoración no solo nos ayuda a expresar nuestra gratitud, sino que también nos fortalece espiritualmente. La música tiene el poder de elevar nuestro espíritu y renovar nuestras fuerzas. También es beneficioso compartir nuestra gratitud y alabanza con otros. Hablar sobre las bendiciones de Dios y cómo ha obrado en nuestras vidas puede inspirar y alentar a quienes nos rodean. En Colosenses 3:16 se nos anima: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Además, es importante recordar que la gratitud y la alabanza no dependen de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Incluso en tiempos de prueba y dificultad, podemos encontrar motivos para agradecer y alabar a Dios. Romanos 8:28 nos asegura: y sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Esta promesa nos da la certeza de que Dios está obrando en todas las situaciones para nuestro bien, fortaleciendo nuestra relación con Dios y viviendo en su presencia. Para experimentar la renovación y provisión constante de Dios, es fundamental fortalecer nuestra relación con Él y vivir en su presencia diaria. Esto implica buscar a Dios de manera intencional y cultivar una intimidad profunda con Él. Al hacerlo, nos posicionamos para recibir su guía, su paz y su fortaleza en cada aspecto de nuestra vida. Una de las formas más efectivas de fortalecer nuestra relación con Dios es a través de la oración continua. La oración no debe ser vista como una actividad aislada, sino como una conversación constante con nuestro Padre Celestial. En Filipenses 4, 6, 7 se nos instruye: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios.